Bueno, voy a empezar. Esta es una clase ya de las últimas del curso gratuito de IBDA. Ok, esta información realmente es buena, pero recuerden, toda estrategia que ustedes vayan a operar, siempre con gestión de riesgo. Ok, esto es un mercado de probabilidad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar ahora con lo que es el Power of Three y el Central Bank Daily Range, que es el CBDR. Ok, vamos a empezar. Listo. ¿Qué es el poder de 3? Power of Three. ¿Alguien de ustedes ha escuchado esto alguna vez? ¿Esto lo han escuchado alguna vez? Este concepto. Esto es lo mismo, casi lo mismo en el método Market Maker, que igual esto está en mi canal de YouTube, que yo lo expliqué, pero es con otras palabras. Ok, esto es casi tienen el mismo concepto del método Market Maker, que lo expliqué hace meses atrás en ese mismo canal, di esa clase. Entonces esto es prácticamente lo mismo, pero con otras palabras, otros términos. ¿Ya? Aquí nosotros lo que tenemos en este poder de 3 es acumulación, manipulación y expansión. Esta es la forma de cómo el mercado se mueve. Son las 3 fases que tiene el mercado: acumulación, manipulación y expansión. ¿Ya? Voy primero a explicarles cómo funciona esto. O sea, ¿de qué me sirve hacer una manipulación en el precio si no tengo órdenes? El mercado lo primero que tiene que hacer, y como yo les he dicho a ustedes en mis análisis en vivos, el mercado tiene que atrapar a vendedores y tiene que atrapar a compradores. ¿Quiénes de ustedes estuvieron hoy en mi operativa, bueno, en mi análisis en vivo en Nueva York? Vieron, el oro en una zona de oferta empezó a caer, pero empezó a caer a partir de las 10 que yo les había dicho. ¿Ya? ¿Quiénes de ustedes estuvieron el día de hoy en el análisis en vivo? El oro se empezó a caer y cayó como 100 pips. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que el oro hoy en la mañana estaba en una zona de manipulación. Entonces, ¿qué es la cuestión? Que el mercado empieza a atrapar órdenes tanto de vendedores y compradores. Entonces, ya una vez que tiene estas órdenes, ¿sí? Empieza una acumulación. Ya se acumularon vendedores y compradores. Ya, entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una manipulación con el fin de ¿qué? De sacar a uno de los dos bandos. Y luego, sí, el mercado hace una expansión. Entonces, ese es el fin de todo esto. No voy a hacer una expansión si no hago una manipulación, ¿ya? Y no hago una manipulación si no hago una acumulación, ¿ya? Imagínense en qué fácil fuera esto si en el mercado hiciera solo una acumulación y luego ya hiciera la expansión. La mayoría del mundo ganara, pero este mercado tiene que haber manipulación, tiene que jugar un poco sucio. Así es como funciona esto. ¿Ok? Si tú logras identificar las manipulaciones, pues vas a tener muchísima ventaja sobre el mercado. ¿Ok? Entonces vamos un poquito a explicarles en las velas diarias, se podría decir, cómo funciona esto en el día a día en el trading. Entonces primero recuerden, tenemos acumulación, luego tenemos manipulación y luego tenemos una expansión. Esta es una vela bajista, recuerden, una vela bajista. ¿Sí? Tenemos aquí una vela bajista, tenemos su mecha. ¿Ya? Aquí tenemos su otra mecha. Este es el precio de apertura, ¿ya? Y este es el precio de cierre. Entonces la vela bajista por lo general va siempre a formarse de acá, va a irse pintando hasta que llega al cierre. Entonces, ¿cómo funciona esto? El mercado primero empieza a acumular en la parte de acá, empieza a acumular aquí, empieza a acumular aquí, empieza a acumular aquí en la vela bajista diaria, empieza a acumular. Esto lo hace en el rango asiático. Recuerden, esto es diario, en daily. Entonces empieza a acumular en el rango asiático y luego, ¿qué tiene que hacer? La manipulación por lo general es un movimiento contrario al movimiento real. Si el movimiento real va a ser hacia la baja, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ser una manipulación al alza. ¿Para qué? Para sacar a los vendedores que están que ya se posicionaron en ventas, pero que tiene que primero manipular para luego caer. Por eso a muchos de ustedes, capaz el mercado les sacó en stop loss y luego se fue a take profit.
¿Ok? Así es como funciona. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Dónde hace la manipulación? Hace en el London Kill Zone en la Kill Zone de Londres. Ahí es donde se forma el máximo del día. Aquí se forma el máximo del día. Entonces, ya una vez que acumula, luego que manipula, luego viene la expansión. Ya en la expansión puede dar una reentrada en la Kill Zone de Nueva York. Y el mínimo se forma antes de las 2 o 3 de la tarde. O sea, este mínimo ya el mercado lo forma antes de las 2. Pongamos a 2 a 3 de la tarde, ya forma el mínimo. O sea, el mercado viene, acumula, manipula, ¿sí? Ya es 2 de la tarde, forma el mínimo del día y por aquí cierra ya. Y eso es el P of 3 bajista, se podría decir. Y cuando no hace ese stop hunt y simplemente se va con todo, ¿cómo saber eso? Por eso es un mercado de probabilidad, porque solo imagínate que supieras eso, ganarías muchísimo dinero, pero no funciona tanto así. El mercado a veces no hace manipulación, a veces el mercado va y coge tendencias sin manipular y se va, pero hay otras veces donde el mercado sí tiende a manipular, ¿ya? O sea, sáquense de la cabeza el tema de cómo puedo saber cuándo el mercado me manipula, porque todo es probabilidad, ¿ok? Porque si supiera, por ejemplo, y hubiera un método para decir, no chicos, eso es manipulación, métanse al 100%, es probabilidad. Por eso lo más importante es la gestión de riesgo a la hora de operar, porque si tú no tienes gestión de riesgos, toda tu vida vas a pasar quemando cuentas. Miren lo que les digo, si no tienen gestión de riesgo, si no logran gestionar bien las entradas, o sea, porque va a haber operaciones en pérdida, pero si no logran tener una gestión de riesgo, toda la vida van a perder dinero. Este es el secreto para no perder dinero, ¿ya? Entonces, vamos con la vela alcista. Igual, se maneja el mismo concepto, primero acumula, luego manipula y luego hace una expansión. La vela alcista, por lo general, ya, vamos a pintarle de color verde a la vela alcista. Tenemos la vela alcista, está formada aquí, ya. Entonces la vela alcista por lo general aquí hace su precio de apertura y su precio de cierre. Entonces, ¿dónde empieza a jugar esto? Se podría decir, ya, primero acumula órdenes acá abajo. Luego, ¿qué tiene que hacer? La manipulación, que ahí es donde forma el mínimo del día. Luego de la manipulación hace la expansión, ¿ok? Y recuerden, el máximo se forma de 2 a 3 de la tarde, ya forma el máximo. Por eso hay muchas veces que ustedes ven esto. El mercado acumula órdenes, genera el máximo, el mínimo del día, y de ahí empieza, hace su subida, listo. Y ya cuando va a ser 4 de la tarde, 3 de la tarde, el mercado ya va a cerrar su día. El mercado empieza a caer un poco y cierra. Entonces aquí es donde forma, se podría decir, el máximo del día, el mínimo del día. Pero después de haber hecho esto, ¿ya? No todo el siempre va a estar haciendo esto el mercado, porque imagínate que hicieras todo esto el siempre el mercado. Fuera tan predecible y el mercado tan predecible, todo el mundo ganaría dinero. Todo el mundo ganaría dinero de una manera que no tienen ni idea. Fuera tan fácil. Pero no todos los días pasa esto. No todos los días pasa esto. Te mentiría si te dijera, no, esto es el mercado. Ah, no, reventó para abajo, va a ser manipulación. Pero lo que sí te puedo decir es que de 10 operaciones que tú veas que pasen esto, unas 4 o 3 se van a dar. Miren lo que digo. 4 o 3 se van a dar. Si ustedes ven esto, van a ganar de 4 a 3 operaciones. Hasta inclusive pondría de 2 a 3 operaciones en promedio. Cada vez que ustedes vean esto. Sea tanto un P of 3 alcista o bajista. Pero de 2 o 3 operaciones van a ganar. El secreto ahí es la gestión y el recorrido, la paciencia, el TP que ustedes vayan. Sí, esta clase va a subirse en YouTube. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes ya vieron. Vamos a ver ahora el semanal. ¿Ya? Aquí yo tengo lunes, tengo martes, tengo miércoles, tengo jueves y tengo viernes. ¿Qué dice el lunes? El precio acumula órdenes. Entonces, el mercado acumula órdenes el día lunes. ¿Ya? No se define bien. Luego, el día martes o miércoles se da el movimiento de manipulación por encima o por debajo de la apertura.
en contra del movimiento verdadero, formando el máximo mínimo semanal para luego comenzar la expansión. Entonces imagínense que el verdadero movimiento va hacia el alza. Entonces el mercado engaña que va a la baja y ya luego el jueves y el viernes, ¿qué hace? El precio hace una pequeña consolidación, nueva manipulación y reentrada en el sentido de la expansión o reversal. Entonces, ¿qué hace el mercado? Va a engañar como que va a caer aquí, va a seguir cayendo su tendencia bajista. El mercado va a engañar, ¿ok? Va a engañar que esto va a seguir cayendo. ¿Para qué? Para que la gente empiece a meterse en venta. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer una pequeña manipulación hacia arriba o también puede hacer una manipulación hacia abajo y de ahí irse hacia arriba. Cualquiera de estas dos manipulaciones puede hacer eso el mercado. Entonces la vela semanal, ¿cómo se formaría? Entonces hacemos una acumulación, ok, hace la mecha y de ahí formaría el cuerpo. Eso sería el Power of Three semanal. Ahora les voy a explicar para la venta, o sea, para un movimiento bajista. Ahora, tenemos aquí lunes, lunes aquí acumula, perfecto. Ahora, el sentido contrario, el martes y el miércoles hace la manipulación al lado contrario. No, esto sigue en compras, esto está en estructura alcista. Luego, ¿qué hace? El miércoles o el jueves hace una pequeña manipulación. Por ejemplo, puede decir, no, esto aquí ya está en una zona de OTE, va para compras. Puede hacer ese tipo de manipulación, como también puede hacer este tipo de manipulación. No, el mercado va a seguir subiendo, hace una entrada por ruptura, ¿ya? O también para la gente que ya aquí el miércoles se metió en ventas, con el fin de ¿qué? De sacarles del mercado. Y luego, ¡pum!, se vino al piso. Entonces la vela, ¿qué es lo que haría? ¿Cómo sería la vela? La vela sería así. Hace la acumulación, hace la mecha y luego hace la expansión. Como les digo, les mentiría si esto pasara siempre en el mercado, si esto pasara todas las semanas. Esto, como les digo, ¿qué será? Verán, lo que yo he visto, que de cada 8 semanas, unas 2 a 3 veces se cumple. De 2 a 3 veces esto se cumple. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta este punto? Eso es como operar un reversal de semana, tal cual. En el método Market Maker se habla del reversal, de la macro view. El engaño es del stop hunt, sí. O sea, chicos, recuerden algo, miren. Yo les puedo decir que he visto varios métodos. Y a la larga, todos los métodos tienen la misma teoría, pero con otro nombre. ¿Ok? Pero si eso no sirve de mucho, ¿para qué lo enseña? A ver, ¿esto para qué lo enseño? Para que si tú ves el movimiento que se da, lo puedas tomar con una buena gestión. Porque ahorita vamos a ir a ver ejemplos. Porque la cuestión aquí, todo funciona, desde una ruptura de media móvil, desde una ruptura de línea de tendencia. Es más, a los estudiantes que yo he educado les he hecho ganar solo con una ruptura de media móvil, les he hecho ganar relaciones 1 a 10 y es una simple ruptura de media móvil. Ahora no lo aplico eso, pero se puede ganar con algo tan simple. El problema es que a la gente le gusta complicarse, ¿ya? Entonces, para mí, desde mi punto de vista, esto sí es importante saberlo. ¿Por qué? Porque si tú ves que esto se cumple, el mercado puede caer y tú puedes agarrar unos 100, unos 200 pips. Ahora, imagínate a alguien que no sepa esto y ya aquí quiera cerrar. Entonces va a ganar pocos pips, pero al saber esto, hay la probabilidad de que se dé este movimiento. Si este es un mercado de probabilidad. Aquí, yo como le he dicho a la gente, no es el conocimiento para que realmente ganen del mercado. El conocimiento solo es un 20%. El 80% es aceptar pérdidas, tener paciencia y disciplina, respetar, operar con una sola estrategia. Por eso es que casi
un 95% de la gente que hace trading pierden dinero porque les falta el 80%. El 20% ya es conocimiento, eso hay cursos en YouTube, en lo que sea, pero la gente no gana plata porque no puede y no sabe cómo desarrollar esto. ¿Por qué no hablas de pips y no de porcentaje? ¿En qué sentido no hablo de pips? Yo aquí hablo el 20% de lo que se necesita en el trading. No he topado pips. ¿Ok? Ya, en temporalidades menores, dice, y en temporalidades menores también se pueden mover. Esto inclusive a veces se mueve en una hora. A ver, si estoy viendo una vela diaria, les estoy enseñando el P of 3 de la vela diaria. Les enseñé. También esto se puede dar en la vela de una hora, en la vela de 4 horas. Se mueve el mismo concepto. ¿Por qué? Porque el mercado es fractal. Entonces, siempre por lo general, el mercado, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, en una vela de 4 horas, ¿qué va a hacer? Va a acumular, va a hacer la manipulación y luego va a hacer la expansión. Es lo mismo, pero ahora me bajé a una vela de 4 horas. ¿Ok? Es lo mismo porque el mercado es fractal. ¿Ya? Dice, trabajo en 1 minuto y es muy difícil porque es muy rápido. O sea, yo lo que hago es, yo hago scalping en 2 minutos. En 1 minuto es muy rápido porque sí, el stop loss. Es más, tienes que tener un buen broker porque uno cuando opera en 1 minuto tiene stop loss de 1 pip, de medio pip, de 2 pips. Entonces, si hay muchos brokers que no te dejan poner stop loss a 2 pips, te dejan poner a 5 pips. Yo uso IC Markets que se me deja poner inclusive a medio pipet, a medio pip, a 5 pipets. ¿Ya? Entonces, eso es, chicos, con el tema de lo que es aquí el P of 3. Ya vamos a ver ejemplos también en el mercado, ¿no? Ya, vamos a ver ahorita mejor ejemplos en el mercado y de ahí voy con el CBDR, que esto es también importante que lo sepan, ¿ya? Esto ya es prácticamente para hacer entradas. Ya la siguiente clase les voy a indicar confluencias, o sea, ¿qué tienen que ustedes para hacer un análisis? Tienen que ver mensual, tienen que ver los order blocks, tienen que ver un montón de cosas. La idea es que tengan unas 3 o 4 o 5 confluencias y ustedes empiecen a operar, ¿ok? Entonces, déjenme ver, vamos a ver lo del P of 3, ok, voy a buscar, no tengo ejemplos aquí, pero vamos a tratar de buscar, ¿vale? A ver, vamos a ver, por ejemplo, a ver, son 10 de la mañana, 10, 11 de la mañana. A ver, tenemos aquí, a ver, tengo aquí, vamos a ver aquí, 4 o 5 de la mañana. A ver, déjenme ver un movimiento, ya. A ver, aquí debe haber uno. Ok, aquí hace un reversal. ¿Ya? Bueno, verán, en Nueva York, eso quiero aclarar. En New York va a pasar dos cosas. ¿Ya? Por ejemplo, si el mercado empieza a acumular órdenes en Asia, ya, el mercado va a ser en la kill zone, como yo ya les expliqué en la otra clase, ¿sí? De las sesiones operativas. El mercado va a ser una manipulación, ¿ok? Si es que tiene que irse para arriba, pues va a ser una manipulación a la baja y luego en Londres va a subir. Cuando ya llegamos a la kill zone de New York, ahí va a pasar dos cosas. La primera es que el mercado puede seguir, esperen, voy a borrar esta línea de acá. La primera es que el mercado puede seguir su tendencia alcista, ya, y llega a la kill zone de Nueva York, puede venir, retroceder hasta este punto y seguir subiendo. Esto puede pasar en Nueva York, primer panorama. El segundo panorama es que el mercado haga esto y haga una reversión total. Eso puede pasar en Nueva York, ¿sí? Al contrario, sería de esta manera. Acumula en Nueva York, acumula en Asia
ok, hace la manipulación, listo, luego cae y aquí hace el reversal, ok. Entonces a veces en Nueva York hace el reversal. ¿Por qué les explico? Porque aquí hay una reversión, ok, aquí hay una reversión. Entonces vamos un poquito acá, voy a disminuir a 15 minutos para que se vea mejor, ok, ya. Y pues bueno, ¿qué tenemos aquí? Ya, el mercado, vamos aquí. El mercado, vamos a ponerle aquí en esta zonita. Ya, el mercado nosotros ya estamos llegando a una zona, más o menos por aquí, ya, donde el mercado empieza a subir. ¿Cuál es la idea? Empieza a hacer un movimiento de manipulación, ya, en el cual luego llega acá a la zona de Nueva York para una compra, ya. ¿Y dónde da la entrada? La entrada da, ¿recuerdan esto cómo se llama? ¿Recuerdan esto cómo se llama? En la clase, bueno, hace unas 2 semanas atrás lo enseñé. También aquí tiene un nombre, aquí también tenemos un breaker. Esto también tenemos aquí un breaker, aparte que lo retesté el breaker, ¿sí? Esto ya vamos a hacer una confluencia con lo que es el CBDR. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Aquí yo trazo un Fibonacci inclusive. Trazo toda esta zona y es un nivel de OTE. Entonces tengo, ¿cómo se llama esto? Un FB, un FBG, un BC. Muy bien. ¿Oja? ¿Ok? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo que estamos aquí viendo es la entrada en Nueva York. ¿Listo? Aquí estamos viéndole con la reversión y es en un FBG, ok. Voy a seguir buscando otro tipo de entrada para que ustedes lo vean, pero quiero ver dónde el mercado acumule. Aquí hace el movimiento, aquí hace el movimiento, verán. Por ejemplo, el mercado, toda esta zona empezó a acumular órdenes, ¿vale? Toda esta zona desde acá, vamos, desde aquí. El mercado empezó a acumular órdenes, toda esta zonita. Aquí empieza a acumular órdenes, ¿ya? ¿Qué es lo que debería haber hecho el mercado aquí? Por ejemplo, el mercado cae todo Londres, ¿ya? Cae todo Londres. Pero ¿cuál es el punto? En este caso, el mercado debía haber hecho una manipulación al alza. Aquí, ¿qué debía haber hecho? Debía haber hecho un movimiento hacia arriba y de ahí sí debía caer en Londres. Aquí no lo hizo, ¿ya? Ejemplo, en este caso no lo hizo. No todo el siempre va a estar haciendo ese tipo de movimientos. Pero si tú ves que el mercado, por ejemplo, hace un movimiento al alza y acá tú tienes un bloque de órdenes, ¿ya? Es muy probable que aquí el mercado, que haya hecho, dé un tipo de entrada de esta zona y caiga. Pero aquí no lo hizo, ¿ya? No hizo aquí el movimiento de manipulación. Pero en Nueva York sí lo va a hacer. En Nueva York sí lo va a hacer. Ya, miren, ya nos estamos... Bueno, aquí más o menos son 4:30 de la mañana. Ya, esto sigue en Londres. Vamos a ver dónde está Nueva York. Nueva York viene acá. Aquí hace el movimiento. Todo esto, lo que dio caída fue Nueva York se fue de caída. Aquí está el movimiento de manipulación en Nueva York. En Londres, por ejemplo, aquí está claramente, aquí vemos nosotros, yo me había confundido, pensé que aquí ya era horario de Nueva York. ¿Qué pasa? En Londres empieza a caer, hace el movimiento de manipulación, todo esto, hasta que llega a qué zona? Llega a un bloque de órdenes. Pero el bloque de órdenes, aquí tenemos claramente un movimiento de manipulación antes de irse al alza. Aquí obviamente tenemos una estructura alcista, venimos con una estructura alcista, ya el mercado acumula, engaña que va a caer, ¿ya? Pero ¿dónde le frena? Le frena en un bloque de órdenes. Entonces, aquí es donde ustedes pueden ver, sí, la acumulación, ¿ya? Tenemos aquí lo que se dice la manipulación y luego viene la expansión. Y aquí en Nueva York, bueno, aquí en Nueva York, ¿qué es lo que está haciendo? Aquí vamos a hacer un reversal. Aquí en Nueva York, una vez que ya hace la subida todo Londres, en Nueva York hace un reversal, ¿sí? Hace un reversal. Entonces aquí, por ejemplo, lo podemos ver,
Sí, aquí el mercado engaña que esto se va para la compra. Inclusive aquí tenemos un bloque de órdenes. Esta era una trampa que te ponía el mercado. Pero ya luego, a esta aquí, por ejemplo, si tú operabas, seguías la tendencia, esta era una operación en pérdida. Aquí tú perdías ¿cuánto? Más o menos tú aquí tenías una pérdida de unos 5 pips si tú operabas la continuidad de Nueva York. Pero aquí, por ejemplo, si me bajo en una temporalidad menor, por ejemplo, miren, me voy aquí a esta, me voy a 5 minutos o voy a hacer en 3 minutos. Ya que tengo en 3 minutos, en 3 minutos yo ya tengo un boss aquí en esta zona, yo tengo un boss, ya, y acá yo tengo un bloque de órdenes. Entonces en 3 minutos tengo este bloque de órdenes y aquí ya me está dando una entrada. Es más, este era el bloque, ya, y aquí yo ya tenía una pequeña entrada en venta. ¿Sí? Por el boss, si es que yo opero en 3 minutos. Entonces aquí tengo una entrada de 6 pips o voy a una entrada de 12 pips. Yo por lo general no utilizo órdenes pendientes, ¿ya? Y aquí todo esto se dio el movimiento de reversión de Nueva York. Entonces aquí tú podías operar esa venta. ¿Por qué? Por el boss que se te formó. ¿Listo? Entonces esto es más o menos de la forma como se representaría eso. ¿Ok? ¿Ya? Ya, José dice, papi, debes de ver los altos diarios y semanales y sus manipulaciones. Aquí está en la siguiente lámina, ya la voy a explicar. Ahorita lo que estoy haciendo solo es explicando lo que es acumulación, manipulación y expansión. No estoy haciendo un análisis. Solo estoy explicando. Igual, si quieres ver cómo analizo en vivo, puedes ahí conectarte a la operativa que yo hago. ¿Ok? Entonces, eso es lo que les quiero explicar. Simplemente las 3 fases del mercado. ¿Está claro, chicos, eso? Una zona OT es un nivel confluente de Fibonacci. No entendí. Una zona OT. Una zona es un nivel confluente de Fibonacci. Un OT es un nivel de Fibonacci. Sí, es un nivel 79. Eso ya lo expliqué igualmente en las clases anteriores. ¿Vale? La siguiente clase, el siguiente Zoom que hagamos, ahí les voy a dar ejemplos de cómo ustedes deben analizar. ¿Vale? De cómo ustedes deben analizar. Ahí es donde tomo en cuenta los máximos semanales, los máximos diarios, el CBD, el 50%, los order blocks, los Candyland, los Liquidity Void, los FBG. O sea, ahí se mete. Pero ahorita solo estoy explicando nada más concepto. ¿Ya? El precio debe neutralizar el máximo o el mínimo del día anterior. Todo depende a qué movimiento, ¿sí? O cómo el mercado se venga dando. Todo depende del movimiento. Todo depende de qué tipo de estructura venga el mercado. Ahí tú ya igual esto en el análisis les voy a explicar. ¿Vale? ¿Listo? Ahora vamos a ver aquí en semanal. Vamos a ver aquí en semanal en una hora. Vamos a ver aquí en semanal. Tengo que ver por días. A ver, jueves 2. Vamos a ver en semanal. Voy a buscar un ejemplo. La verdad, yo ya les sé tener los ejemplos listos, pero sí me demoro un poco más porque tengo que buscarles para que ustedes más o menos traten de apreciar. Déjenme ver, voy a buscar rápido una vela semanal que haga manipulación y se lo ve enseguida. Ya. Esta. Aquí. Esta vela. Listo. Esta vela termina acá el 27 de marzo. 24,
20, 19, 19, 23, 22. Aquí empieza la semana. Ya, aquí empieza la semana. Listo. Ahí empieza la semana. Voy a retroceder para que ustedes vean la vela semanal. Listo. Ya. Una vela fuerte semanal. Obviamente, si es que aquí vamos a ver que se cargue un poco, no se carga. Bueno, esto debe haber, aquí si lo hago en mensual debe haber tal vez un bloque de órdenes, un sponsorship. ¿Ok? Entonces, ya. Termina la vela semanal así. Entonces, recuerden cómo era el concepto. Si yo veo este Power Tree semanal, primero va a acumular, luego va a hacer un movimiento de manipulación y luego va a hacer un movimiento de expansión. ¿Ok? Entonces aquí en este movimiento lo vamos a ver. ¿Vale? Dice Chris, yo no hago Forex, sino que aplico este conocimiento en binarias a M1 y respeta mucho. Ah, ok. Perfecto. Haces binarias. Listo. A ver. Vamos a hacerlo en una hora. Ok. Entonces aquí tengo, vamos a dejarlo aquí, vela semanal. Adelantemos una. Listo, hasta ahí va. Entonces aquí empieza la semana, ¿vale? Bueno, aquí ¿qué podemos empezar a ver? Por ejemplo, la semana empieza aquí, ya, yo ya empiezo a tener aquí un pequeño boss, ¿listo? El mercado inclusive aquí llega a una zona de, hace manipulación, llega a coger liquidez aquí en este order block, listo, llega aquí a coger, inclusive hay gente que utiliza órdenes pendientes, yo la verdad no uso órdenes pendientes, yo tengo otra forma de entrar al mercado. Órdenes pendientes a veces, sí, a veces es bueno utilizar órdenes pendientes porque tienes entradas de 1 de 2 pips, pero yo mejor prefiero hacer órdenes, entradas, pero entradas en un minuto dentro de esta zona, es muchísimo mejor. Y no solo hago una entrada, puedo hacer 2 a 3 entradas, porque el mercado genera siempre zonas de demanda frescas dentro de una demanda. Siempre en una zona, en un bloque de órdenes, mínimo tienes tú 2 reentradas, no tienes una reentrada. Aquí tienes una entrada, pero si tú sabes cómo operar en 1 minuto, 2 minutos, aquí tú te vas con 3 entradas. Yo recién hace una semana mostré una cuenta donde tenía como 5 reentradas en venta, no en el mismo punto, pero sí en diferentes puntos y los stop loss ahí recogidos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, esto es 22 de marzo, 23, vamos al 23 de marzo, aquí el mercado hizo una pequeña manipulación, ¿ya? En esta bajada hizo una pequeña manipulación y de ahí empezó a subir. ¿Dónde hizo acá manipulación también? En Nueva York. En Nueva York hace una manipulación, ¿sí? Bueno, aquí empieza a hacer altos más altos si vemos, y el mercado aquí coge liquidez en este bloque de órdenes, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que vemos? Lo ideal hubiese sido que aquí el mercado, ya para que sea inclusive una mecha más larga, haya hecho daño. Aquí el mercado vino a coger liquidez, pero muchas veces, ya, el mercado, esto es una entrada muy bonita, es linda esta entrada, pero a veces el mercado no hace eso. A veces el mercado viene, rompe con fuerza y te mantiene la estructura, y luego de la estructura, boom, se va para arriba. Y muchos esperan nuevamente la entrada, o sea, esperan este tipo de entrada, lo esperan acá. Entonces, como lo esperan acá abajo, a veces muchos se quedan solo viendo el mercado como nunca llegó hasta donde pensaron que iba a llegar, y el mercado le gusta hacer entradas acá arriba. Y hacer entradas acá arriba, la única manera es con timeframes menores a 15 minutos, e inclusive con timeframes de 5 minutos. ¿Por qué? Por la liquidez que bota el mercado, porque sale con muchísima fuerza, y cuando sale con muchísima fuerza no te da reentradas más que acá arriba de la zona. Entonces eso también hay que estar pendientes, porque la verdad, chicos, yo, por ejemplo, como les he dicho en las clases anteriores, este tipo de entradas todo el mundo sabe hacer. Todo el mundo sabe hacer este tipo de entradas.
Pero hacer este tipo de entradas acá, déjenme buscar una, bueno, hasta buscar una. Hacer, por ejemplo, donde haga, pero que no haya retro. Algo así como esto. Bueno, pero es que aquí te da, es que miren, aquí sube al bloque de órdenes, ¿no? Son entradas, pero que se explotan y no hay ni retroceso ni nada de esas cosas. ¿Ya? Por ejemplo, entonces, aquí el mercado hizo una bonita, se podría decir, una bonita captura de entradas en venta, ¿sí? Manipula un poco, pero llega a tomar la liquidez, inclusive aquí coge la liquidez que tenemos de esos mínimos y de ahí empieza a subir. Ya acá en Nueva York el mercado, ¿sí?, viene a coger liquidez, liquidando todos estos puntos de acá y empieza a subir. ¿Ok? Es más, aquí está una clave que a mí me gusta muchísimo. Ya, la gente que a veces, por ejemplo, aquí la gente ya ve que aquí hay un boss, ¿ya? Y el mercado, por eso me gusta muchísimo este ejemplo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que hace este tipo de entradas. Porque como ya ve aquí un boss, ya aquí inclusive ven la fuerza de la vela, pero el mercado nunca rompió tu demanda. Entonces, yo por ejemplo, en las clases que les he venido dando, bueno, en los análisis en vivos, les he dicho que a mí me gusta encerrar el precio. Porque cuando tú logras encerrar el precio como está aquí, el mercado te explota. ¿Por qué? Porque aquí se está mostrando una bonita forma para entrar en ventas, ¿sí? El mercado, obviamente aquí no hay horario, como se puede decir, no hay horario de operativa, ¿sí? Porque es las 5, 6, 7, 8 de la noche. Aquí miren, inclusive aquí está cogiendo liquidez el mercado. Por ejemplo, aquí es una buena trampa para la gente que opera, como les dije, con el P/E. Aquí hay una trampa. ¿Por qué? Porque el mercado consolida. Vamos a verlo en 15 minutos. Ay, me regresó. Estaba muy en el pasado. Ah, no. 31 de marzo. No, sí estoy bien. Ya, por ejemplo, miren aquí. Ya. El mercado, ¿qué hace aquí en esta zona? El mercado aquí lo que hace es consolida. Ya, consolida. Entonces, ¿cuál era el concepto? Que aquí tengo mi consolidación, ya. Y aquí muchos hacen una entrada. ¿Por qué? Porque ven un boss. Porque ven que aquí el mercado hizo un boss. E inclusive hasta ven esto. Que el mercado ya inclusive te dio una venta. Y es más, hasta limpió liquidez. ¿Por qué? Hasta absorbió toda esta liquidez que estaba aquí. Absorbió toda esta liquidez. No, y esto se viene en una venta. Pero si tú, por ejemplo, aquí en una hora tengo yo mi bloque, mi zona de demanda, esta es mi zona de demanda, el mercado no la rompe, pues aquí el mercado debería subir. Es más, aquí te puede dar tu entrada, como también te puede dar entrada acá, y si no te da tu entrada acá, te va a dar tu entrada acá arriba. Esa es la regla. Ya, entonces aquí ¿qué hace el mercado? El mercado manipula, ¿sí? Aquí acumula, perdón, primero acumula, luego se da el movimiento. ¿Cuál sería el movimiento esperado? Ah, esta es la manipulación. Entonces aquí tengo la acumulación, el mercado manipula y eso es lo que debería hacer, acompañado de este boss. Y aquí tengo la liquidez, aquí el mercado inclusive hasta me está dejando bonitas mechas, tengo una vela envolvente, tengo todo para que el mercado dé, y es más, acá tengo un punto a liquidar. Eso es lo que la mayoría de gente haría. Yo la verdad no hago eso. Yo me centro más en una demanda y en una oferta. Y ahí es donde les digo que el mercado se encierra. ¿Ya? El mercado, por ejemplo, ¿qué hizo? Nunca rompió esta zona de demanda. Yo les llamo siempre zonas de demanda. El mercado nunca lo rompió. Y es más, acá les dije que les da entrada. ¿Sí? Acá les volvió y les dio una entrada. Aquí les dio la entrada. Y aquí les dio otra entrada, les dio 3 entradas más después de esta zona. Entonces, si el mercado se te va aquí, a veces el mercado puede hacer esto, ¡pum! Y acá te dio la entrada. Como yo les dije, siempre hay 2 a 3 reentradas que se hacen, no solo una. La mayoría de traders solo enseñan a hacer una reentrada en el mismo punto, o sea, en una zona. Pero cuando tú estás dentro de una zona, de un bloque, tienes varias reentradas que puedes hacer. Inclusive aquí puedo bajarme a 5 minutos y aquí hay otra entrada en compra, pero con otra zona. ¿Ok? ¿Sí? ¿En time frame menor están las entradas más claras? Sí, están más claras, pero yo no me puedo bajar porque es 25 de marzo del 2020.
Si yo me bajo a 5 minutos, se me va a ir todo. Por eso no lo puedo bajar más. ¿Ok? Entonces, chicos, ese es el punto que quiero que vean. ¿Ya? No se confíen. Nunca se confíen en el sentido de que no, aquí esto ya va para ventas y le voy a meter. Esto es lo que ellos quieren que tú hagas, que vean este mechazo, esta vela y tú le metas pero con toda, o sea, te emociones porque aquí vas a ganar, aquí haces el día. Pero si el mercado no rompe estas zonas de acá, porque aquí nosotros ya vemos que en cambio el mercado ya hizo un boss, acá ya empezó a hacer otro boss. Entonces ese es el negocio. Si tú sabes y dominas bien los cambios de estructura, estás al otro lado. Porque el mercado, por eso es que hace muchos cambios, engaña con los cambios de estructura. Aquí para la gente dijo, no, esto ya hizo un cambio de estructura. Entonces aquí el mercado, ¿qué hizo? Ya fue liquidó este punto. Liquidó este punto y ahora tiene que liquidar este punto y tendría que subir acá. Eso es lo que tendría que hacer y aquí en Nueva York me va a dar mi entrada. Pero aquí el mercado, ¿qué hizo? En Nueva York te dio tu entrada acá arriba. Y si tú no sabes cómo entrar, y eso es lo que les digo. Miren, por ejemplo, acá en Nueva York, ¿qué hizo? Dio una reentrada para seguir su tendencia. Entonces, muchos que esperan que el mercado inclusive dé su entrada acá, Acá, bueno, acá fueron 6, no era todavía Nueva York. Acá no va a entrar la gente. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Esperaban que el mercado en Nueva York, para los que operan de esta manera, entrar acá, pero si tú sabes cómo entrar acá, pues estás al otro lado. Aquí hay 2 entradas mínimo. Siempre después de que hay una ruptura de una zona de oferta, el mercado te va a dar 2 entradas. Si el mercado, por ejemplo, les voy a explicar, si el mercado te da ya tu venta, ya, pero hace esto y nunca dio entradas en compra y se explotó, el mercado acá arriba te da tu entrada. Si el mercado se explotó pero nunca topó ningún order block, nada y se explotó de la nada, el mercado arriba te da entradas. No le esperes. Si es que a veces baja, pero a veces muchos se quedan con la entrada, con el buy limit de acá abajo y nunca llegó. Es porque acá arriba fue la entrada y aquí arriba hay que entrarle sin miedo. Esa es la diferencia. Aquí en cambio, ¿qué fue lo que hizo? El mercado manipuló, debía caer. Aquí ya fue una trampa. Y está bien que haga trampas. El mercado siempre hace trampas. Aquí lo ideal sería de que caiga, pero no lo hizo. Entonces, ¿qué pasó? En Nueva York, si tú estás todavía pensando en vender, no puedes vender porque la estructura que ya está manejando aquí es alcista. La estructura que aquí tú ya manejas es alcista. Desde acá fue el cambio. ¿Sí? O sea, aquí el cambio fue un cambio de estructura, pero aquí ya empezó a hacer de nuevo altos más altos y se fue. Pero sí, aquí al inicio, si tú operabas esto, ahí se perfilaba en ventas. Inclusive por eso hasta reacciona en los bloques de órdenes. Hasta por eso reacciona ahí. Pero aquí si tú metiste una venta y perdiste, ya está bien. Está dentro de la estrategia. ¿Vale? Voy a terminar de explicar ya la última parte. Lo que es el CBDR. El Central Bank Daily Range. Dice, ¿qué pasa con algunos pares que en Asia Range da la expansión? Lo he visto en los pares con el yen japonés. Ya, por ejemplo, si en Asia se da enseguida la expansión, ya Londres no es bueno operarle. Si ustedes ven que en Asia ya se explotó, no lo operen en Londres. Es más probable que lo operen en Nueva York, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando se da la expansión en Asia, esto aquí, por ejemplo, se puede aplicar de la misma manera como que fuera en Londres, pueden aplicarlo en Asia. Ya en los análisis les voy a explicar cómo operar el mercado de Asia, cómo operar el mercado de Londres y cómo operar el mercado de Nueva York. Yo la verdad utilizo sí los conceptos, pero con la experiencia que tengo me doy cuenta a veces de otras cosas, como por ejemplo lo que les digo, que el mercado a veces muchos se quedan esperando entradas acá abajo y nunca llega. Las entradas se dan acá arriba, pero aquí hay que saber entrar. ¿Por qué? Porque si tú nunca rompió un bloque, no entres, porque eso puede venir abajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el CBDR? Concepto que sirve para confirmar una entrada.
nos da una dirección en función de lo que ocurrió el día anterior y sirve junto con el P of 3. ¿Ya? ¿Qué tenemos aquí? En un escenario alcista, ¿ya? En un escenario alcista, o sea, tenemos un escenario alcista, ¿ya? El P of 3, la manipulación se da por debajo de la apertura. O sea, la manipulación se da por debajo de la apertura, por acá. Ya, el CBDR se marca el máximo y el mínimo y el 50% del día anterior. Si este fue mi mínimo, acá tengo mi máximo. Ok, tengo mi máximo. Aquí tengo mi mínimo. El 50% será este. Ya. Entonces, de ahora en adelante, es recomendable que traces el mínimo y el máximo del día anterior y el 50%. ¿Ok? ¿Listo? ¿Qué dice luego? Esperamos un movimiento de manipulación, ¿sí? A la baja, por debajo del 50% del CBDR del día anterior. ¿Ya? ¿Qué hacemos aquí? Si nosotros vemos que tenemos una estructura alcista, ya el día anterior, ya lo ideal sería buscar compras debajo del 50%. ¿Ok? Debajo del 50%. Espérenme un momentito, por favor. ¿Ya? Entonces, sigo. En un escenario alcista, si nosotros vemos que la vela diaria anterior fue alcista, por lo general sería bueno buscar compras debajo del nivel del 50%. Y aquí nosotros o bien tenemos un FBG o bien tenemos un bloque de órdenes, ¿ya? Y es muchísimo mejor si nosotros aquí abajo tenemos un doble piso, porque eso es un Candyland. Entonces, si ya tenemos un Candyland, por lo general es bueno buscar un bloque de órdenes, ¿sí? Más abajo, o un FBG o un breaker, depende de lo que haya. Y aquí sería la compra. Ya, eso es en un escenario alcista. Entonces, de ahora en adelante lo que tú vas a hacer es marcar tu máximo y tu mínimo del día y tu 50%. Si ya vemos que el mercado, por ejemplo, cae debajo del 50%, hay que buscar un nivelote, un order block, un FBG y ahí operarlo. ¿Ya? Vamos con el escenario bajista. La misma historia. Ahora, tenemos un escenario bajista. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a trazar? Los máximos y los mínimos y el 50%. Entonces, como tengo un escenario bajista, yo tengo que esperar una entrada por encima del 50% y acá buscar un bloque de órdenes, buscar un FBG, cualquier cosa que me haga confluencia con el precio y también un nivel OTE. Puede ser un 79, un 70, un 61. Puede ser eso. Entonces, yo acá buscaría una entrada y así seguiría la tendencia. Y si yo aquí, por ejemplo, uno el concepto anterior, pues aquí ¿qué sería? Una acumulación, ya una manipulación y luego vendría una expansión. ¿Ya? Pero siempre y cuando yo tenga un escenario bajista. Con un escenario bajista, ya saben, el 50 marco máximo, mínimo 50% y listo. Eso es en un escenario bajista. ¿Ok? Eso sería hasta esta clase de hoy. Estos dos conceptos. La siguiente clase te voy a enseñar cómo hacer un análisis. Cómo hacer un análisis desde cero, se podría decir. Y te voy a dar algunos tips que yo utilizo. Realmente lo que yo me fijo muchísimo es en los errores que el mercado les ha hecho a las personas que operan con este método. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si tú sabes manejar probabilidad,
¿ya? Hay gente que a veces no sabe cómo filtrar entradas. No saben cómo filtrar, solo cogen, se ponen a hacer un análisis de lo que ven, pero nunca ven los errores que hay en la estrategia, se podría decir. Entonces yo trabajo bastante en función de los errores. ¿Por qué? Porque a la persona que ya hizo un análisis, hizo el mega análisis y el mercado le sacó en stop, para mí eso es un punto a mi favor. Para mí eso es un punto a mi favor. Porque yo siempre me baso en los errores que ya hizo la estrategia. Y siempre lo que yo hago es ver en los días anteriores. ¿Por qué? Porque no todos los días se va a ganar con cualquier estrategia. No todos los días les vas a ganar. A menos de que hagas un cambio de horario. Por ejemplo, si ustedes han estado en mis análisis en vivo en Nueva York, yo les he dicho, vean chicos, ahorita a las 7, 8 de la mañana no veo entradas, no se va a dar entradas. Esto va a reventar a las 9 o 10 de la mañana. Y muchos de los que han estado ahí han visto y les he enseñado al día siguiente y les he dicho, aquí reventó. A veces de 7 a 9 de la mañana el mercado limpia la mesa. Entonces si yo logro identificar cuando el mercado limpió la mesa, de 9 a 10 me va a dar el movimiento verdadero. Por eso es que a muchos de ustedes que han venido tal vez operando, operan de 7 a 8, de 7 a 9, ya están ganando 10 pips, 20 pips, ¿y qué pasa luego? Protegen a precio de entrada, ponen en break-even y el mercado les saca. Y luego a las 10, 11 de la mañana, esa operación daba 90 pips de TP, pero tú protegiste en break-even. Pero es porque no sabes cómo realmente aplicar una buena probabilidad. Entonces eso es lo que yo